Y hoy se puso en marcha un sistema verde que busca reducir la escasez de agua, esto con ayuda de los jóvenes aquí en la ciudad. Vamos a verlo. El gobierno de la Ciudad de México presentó el funcionamiento de los sistemas de captación de agua de lluvia instalados en 20 escuelas de nivel medio superior de la capital, con una inversión de 4.5 millones de pesos y beneficio para 66,000 estudiantes, personal administrativo y docentes. Se busca aprovechar el agua de lluvia para abastecer del vital líquido a estos 20 planteles. Este programa, que va relacionado con la parte de conservación, de acción climática, solamente abarcará estas 20 escuelas, con un costo de 250,000 pesos aproximadamente en escuelas, que incluye la instalación de los sistemas y la capacitación respectiva. Sería el alcance para este ejercicio. Al encabezar el evento de presentación en el CETIS número 57, ubicado en la delegación Iztapalapa, el jefe de gobierno José Ramón Amieva informó que la instalación de estos sistemas corresponde al proyecto financiado por el Fondo Ambiental de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Se tendrá un ahorro de energía de 5,235 kilowatts. Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente indicó que acciones como estas, implementadas en las escuelas, fomentan de manera directa un impulso a la cultura del ahorro de agua. El consumo de agua que tiene la Ciudad de México en promedio es de 350 litros por persona. Sobre todo si consideramos que el 64%, por ejemplo, del uso del agua es para aseo personal, casi un 23% del uso del agua es para lavar la ropa, el 9% del uso de agua que hacemos es para lavar los trastes, el 2% para preparar alimentos y únicamente el 2% del agua que recibimos es de consumo o es para el consumo humano. Las autoridades escolares coincidieron en señalar que la instalación de los sistemas de captación de agua pluvial ayudan a disminuir el desabasto de agua, principalmente en sanitarios y prácticas de laboratorio. Con imágenes de Liber Rodríguez, Enrique Muñiz, 21 Noticias.